Bueno, bienvenidos a otro episodio más. Este es el tercero. Hoy tendremos a un invitado muy especial. Él es Alfredo Corel, que ya lo tenemos por aquí, ha venido hasta Valencia. La verdad es que es un placer tenerlo. Muy buenas, Alfredo. ¿Qué Hola tal? Javi, pues nada, aquí encantado Encantado, ¿no? en la, en la terreta La de la terreta, sí. paella, Te falta eso, la paella, unas naranjas, ¿no? efectivamente. Pero bueno, el día bien. Llevo ya dos No días paras, intensos, ¿no? intensos, sin Intenso. parar, sin Pero bueno, parar. ahora, Cuando vienes hay que hacer de todo. de todo. Ahora hablaremos de esa intensidad para las defensas, ¿no? ¿Cómo Mal, afecta? mal, malamente. Bueno, pues él es un conocido inmunólogo, ¿no? Estaría bien dicho, sí. Soy inmunólogo. Y además has estado en todas las cadenas, sobre todo cuando el COVID, explicando pues cómo funcionaba pues todo, ¿no? Desde El la sistema defensa. inmunitario, cómo Claro, funcionaban las vacunas, sí. muy bien. Entonces, para mí eres conocido o muy conocido, pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Alfredo Corel? Pues mira, soy profesor de inmunología, catedrático ya en la Universidad de Sevilla. Soy biólogo de formación universitaria, yo soy biólogo y también trabajo como facultativo en el Hospital Virgen del Rocío, donde ahí, bueno, pues superviso analíticas de personas, por ejemplo, que llegan para hacerse un análisis para una enfermedad autoinmunitaria. Entonces estoy ahí supervisando los diagnósticos. Y aparte de eso, que es lo que se me supone por estar en la universidad, pues Ah, soy comunicador científico, participo en medios de comunicación, tengo redes sociales con mucho contenido sobre inmunología. Recientemente he publicado un libro también sobre cómo cuidar tu sistema inmunitario. ¿Cómo se Me llama? dedico inmunidad en forma, bueno, eso hasta te lo puedo enseñar, Sí, sí, enséñalo aquí a la porque cámara. Muy bien. esto Sí, lo traigo, hay que comprarlo, ¿eh? lo traigo puesto Nada porque más, vengo tiene que ser muy justamente de hacer interesante, una ¿no? entrevista Claro. en una emisora de radio Ujú. y me iban a preguntar sobre él. Entonces, bueno, explico cómo funciona el sistema inmunitario y sobre todo, lo más importante para el ciudadano, cómo puede hacer en su día a día que esto funcione mejor o Claro. peor si lo hace mal. Ahora entraremos al tema con algunas preguntas. Y tu interés por la inmunología, cómo empezó, cómo nació? Pues no es nada romántico. Aquí todo el mundo se piensa que el inicio es romántico y no es romántico. La vida a veces es distinta. Sí, Yo estaba estudiando biológicas en la Complutense de Madrid y a mí me fascinaba la bioquímica y la genética, sobre todo la genética. Y la genética, cuando yo llegué y aquel primer profesor de genética me dio clase, me hundió en la más absoluta de las miserias. por, Me desenamoró. sí, pero por cómo daba la clase o Era por... nefasto dando clase y nos obligó a comprarnos un tocho así, que era su libro, que era horroroso como libro de texto. No era No nada era apetecible, comprensible, ¿no? no era apetecible para nada. Entonces, fíjate, yo llegaba enamorado de la genética y Ah, cuando llegué a la carrera, aquello se me vino abajo y entonces me arrimé a la bioquímica. De hecho, hablé con Margarita Salas, llegué a hablar, que ya sabemos que ha fallecido, para mí era una una- pionera una referente en el tema de bioquímica, y hablé con ella para irme, cuando acabara yo la carrera, irme con ella a hacer la tesis doctoral. Y ella fue maravillosa conmigo, fue agradabilísima y fue docente, porque me dijo, mira Alfredo, no tienes una nota suficiente en este vaya, momento para que asegure que tú cuando acabes puedas tener una beca y hacer la tesis. Dice, dedícate lo que te queda de carrera, pues yo fui a hablar con ella cuando estaba en tercero de carrera. Dice, dedícate a ti, a mejorar tu expediente para que cuando tú acabes la carrera puedas asegurar que te dan una beca. Y le hice caso, pero no. O sea, le hice caso o sí y no. a medias, A ¿no? medias, porque en aquel momento estaba formándose el laboratorio de inmunología del Hospital 12 de Octubre, estaban buscando becarios y yo me presenté y me cogieron. Y ese fue mi inicio en la inmunología. ¿Y qué es lo que hice? Todas las asignaturas que me quedaban, que fueran todo cuarto y todo quinto, saqué en todas las asignaturas matrícula de honor. Sí, Con lo cual me muy bien. aseguré justo lo Eh, que Margarita Salas me estaba pidiendo, el claro, expediente pero académico suficientemente alto para poder llegar a las becas, pero a la vez ya empecé a trabajar en cuarto en el Hospital 12 de Octubre en inmunología. Y de ahí viene la inmunología. O sea, no fue mi primera ya, lección ni claro, la segunda, sino la tercera. ahí sí que le cogiste más cariño, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, soy una absolutamente enamorada de la inmunología. En este momento me alegro mucho de haber hecho inmunología y no bioquímica. Y me alegro mucho de hacer inmunología y no haber hecho genética. Aunque la genética y la inmunología de la mano es un Pero, poco la medicina personalizada que nos va a sacar de muchas cosas. y cuando das ese paso a la divulgación, a redes, a todo Eso esto. lleva muchos pasos intermedios. Claro, Yo
el nacimiento es en la parte docente, ¿no? Yo, en la parte docente, cuando empecé en la universidad, que empecé en la Universidad de Valladolid hace ya muchos años, mi primer año fue nefasto, ¿no? Porque yo venía de hacer un postdoctoral en Londres, yo venía con un nivel de científico súper creído de mí mismo, Ya, ¿no? De que venía de publicar en las mejores revistas, de hacer una investigación de mucha calidad. claro. Y claro, yo llegué a la Universidad de Valladolid a dar clase y pretendía que mis estudiantes, Tuvieran el mismo nivel, ¿no? efectivamente, supieran tanto como yo y me di una leche, vamos, en toda la cara, ¿no? De hecho, el jefe de estudios me vino a decir, oye, mira, los estudiantes se quejan porque la asignatura de inmunología era la María. La María es la más fácil, ¿no? Ajá. Pero no era la María de segundo, era la María de la carrera. carrera. Entonces de pronto llega subidito de tono, poniéndolos a los estudiantes contra las cuerdas, ¿no? Y María no estaba ya. Y entonces María se despidió. Y el jefe de estudios me tocó, me llamó la atención y yo fui a hablar con los alumnos. Y los alumnos estaban Ya. frenéticos. Por favor, es que no nos estamos enterando de nada, es que usted qué pretende. Bueno, entonces aquello para mí fue un golpe de realidad. Yo soy muy responsable y cuando algo no funciona, Claro, te gusta arreglarlo, digamos. claro, efectivamente. Entonces yo me tiré ahí, me metí en casa ese fin de semana sin moverme. No me fui a Madrid, porque yo vivía en Valladolid, pero casi todos los fines de semana me iba a Madrid y no me fui. Y dediqué dando vueltas. Y yo había sido scout. Yo había sido scout muchos años, la friolera de 33 años casi. Y entonces bebí un poco de todas las dinámicas que yo hacía en la educación, en el fondo, en la educación scout, aunque es una educación no formal, tiene muchas dinámicas de grupo, dinámicas de trabajo, ¿no? Para enseñar a los chavales. Claro, es una forma de aprender otro tipo de técnicas, ¿no? Claro, Pues, y entonces eso lo llevé a la parte académica, a la parte docente, y me presenté al lunes con una dinámica de choque, ¿no? Y les planteé lo que llamamos un roleplay, un juego de roles, donde los estudiantes pasaban a ser piezas de una célula. pues, Y entonces nada, yo diseñé un juego en el que con ese juego ellos iban a entender cómo funcionaba una célula del sistema inmunitario cuando se activaba, ¿no? En eso llevábamos una semana y media explicándolo en clase. Y no se estaban enterando, ¿no? Entonces, lo que me llevó ese fin de semana es recortar cartulinas de colores, pegatinas, identificar un poco cómo iba a hacer ese movimiento. claro, Llegué a la... llevaban la semana y media sin aprender, digamos, y tú decidiste hacer otro tipo de Sí, cosa sí. para que... Entonces me tiré todo el fin de semana de recortables, ¿no? De diseñar la dinámica, diseñar el juego. Y cuando llegué a clase junté a las dos. Yo tenía dos grupos de teoría que eran grandes, 70 y tantos. Junté a los dos en el aula magna de la facultad, que es un hemiciclo muy bonito. Y nada, les conté lo que íbamos a hacer. Les puse en la diapositiva, una diapositiva que ya hemos dado en clase, pero la puse. Digo, y ahora vamos a representar esto siendo nosotros las piezas que salen en esa imagen, ¿no? Tardé más en contar lo que se iba a hacer que luego en hacer el juego. O sea, yo una vez que repartí los papeles, tú eres esto, les puse las pegatinas, cada uno, todos tenían una función. Y ya hicimos el juego. Se puso en marcha la célula a activarse. Y eso tardó, yo creo que 5 o 6 minutos, no duró más. Salió perfecto. Los chavales se quedaron impresionados, empezaron a aplaudir. Y aprendieron en 5 minutos lo que yo había sido incapaz de transmitirles en una semana y media. Entonces, ese fue un poco el inicio de mi carrera docente alternativa, ¿no? De innovador, que es un poco de donde bebe la divulgación. Entonces, ya los últimos 5 o 6 años de Valladolid, hice con ellos una dinámica que se llamaba Tus defensas salen de cañas. El día de la inmunología, que es el día 29 de abril de cada año, el Día Internacional de la Inmunología, ese día, o el día que más cuadraba cerca de ese día, les sacaba un par en Valladolid a estudiantes de medicina y a enfermería para que contaran a la gente cosas del sistema inmunitario. Que es una vacuna, que es la alergia, cómo se trata la alergia, que es un trasplante, bueno, lo que ellos quisieran, ¿no? Y eran monólogos que inicialmente en Valladolid lo grabábamos. No lo hacíamos en directo porque me daba miedo que no supieran. Entonces lo grabábamos en los servicios audiovisuales de la universidad, que se grababan con una calidad espectacular. Luego se quedaban colgados en YouTube. Y bueno, resultó fantástico. Fueron 6 años. Ellos se convirtió en una dinámica que la propia ciudad integró como una dinámica cultural de la ciudad. Todos los años ya salíamos en los periódicos, el Día de la Inmunología y tal, ¿no? Pero llegó la pandemia
Entonces en la pandemia se paraba esto y luego yo ya empecé mi movimiento de salida de Valladolid. Entonces estuve una temporada muy cerca de aquí, en Alicante. Estuve 3 meses y allí me pidieron en la Universidad de Alicante hacerlo equivalente, ¿no? Entonces allí le cambiamos el nombre. En vez de tus defensas salen de cañas, le llamamos el tardeo de las defensas, porque parece que Alicante es Sí, la sí, sí. cuna de la El palabra tardeo. tardeo. Así que yo llamamos el tardeo de las defensas y hicimos otro cambio importante y es que fueron en directo. En vez de ser grabados, eran monólogos en directo. El pub aquel se llenó y funcionó de Increíble, lujo. ¿no? Y luego llevé la actividad a Sevilla y en Sevilla lo llamamos mis defensas, mi arma. Que me permite utilizar la palabra mi arma con doble sentido. El mi arma De tal y... que define al sevillano y el mi arma de mi arma, mis Claro, defensas. Así que Bueno. eso está funcionando muy bien y vuelven a ser en directo. Ya en Sevilla seguimos con el directo, ya no hemos vuelto al grabado. Da mucha frescura al acto, pero es verdad que perdemos el tema de tener luego el vídeo grabado en YouTube. Claro, que luego se siga reproduciendo. Que se ¿no? puede seguir reproduciendo. Entonces, Claro. eso tenía mejor el grabado, pero yo creo que el acto gana con el directo, con el monólogo en directo. Y de ahí viene un poco de donde empecé yo en la divulgación. Pero en el camino, en el año 2020, cuando llega la pandemia, bueno, esto iba acompañado de redes sociales. Yo he hecho redes sociales en las que publicábamos todo esto con los chavales y a los estudiantes les decía que publicaran mis clases o fragmentos o lo que les gustara o cosas de inmunología en redes sociales. Entonces, eso generó un ecosistema donde yo usaba la divulgación Claro. con estudiantes, Así siempre con la estudiantes. gente también va aprendiendo más Con sobre ese tema. estudiantes. Pero llega la pandemia, como te decía, y yo estoy en la junta directiva de los inmunólogos españoles, de la Sociedad Española de Inmunología. Y entonces, claro, llega la pandemia y el día 1 de abril, 2 semanas después del confinamiento, hicimos una nota de prensa poniéndonos a disposición de los medios de comunicación. Y de hecho contratamos un periodista que durante un mes, luego ya no hizo falta, pero durante un mes hizo el reparto. Al periodista era el que le contactaban los distintos medios y él decía, bueno, hay que hablar de tal cosa en televisión española. ¿Quién? Y entonces él iba repartiendo, ¿no? Claro. Y como éramos 8 personas y nos iba repartiendo las conexiones y tal. Cuando pasó ese mes, ya a los 8 nos conocía toda España, ¿no? Conocía a todos los periodistas de España y ya a partir de ese momento los periodistas empezaron a buscar a quien Claro, querían. seleccionaban ellos, ¿no? Ellos ya querían a alguien o a un chico o una chica, por el motivo que fuera, les gustaba más y bueno, yo a partir de ahí morí de éxito. Sí. Porque bueno, yo sí que es verdad que en mi tercera conexión, que me acuerdo perfectamente fue con Joaquín Prat en 4 al día, una tarde en 4, me tocaba explicar un hallazgo que se había encontrado en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo estaba sentado esperando, porque te hacen esperar bastante. Te conectan y te tienen ahí esperando hasta que sales ya en la tele. Y yo estaba esperando allí y sabía lo que tenía que contar y era mi tercera vez. Y yo pensé, Javi, digo, mis padres, si me hubieran visto las 2 primeras veces, me habrían entendido. Yo sabía que no me habían visto Ya que... porque yo había salido en Telecinco, no había salido en Telecinco. Y mis padres eran Telecinco, ¿no? Telecinco piñón fijo, ¿no? Entonces, Sí. yo sabía que no me habían visto, ¿no? Pero la pregunta me valía. Digo, si me hubieran visto, ¿me habrían entendido? Y mi respuesta fue tajante que no. Que no. Que no. Ah, Y tú entonces querías dije, hacer como con los alumnos, ¿no? Que se entienda. Para todo el claro, mundo. entonces es esa misma reflexión. Yo sabía que lo que había dicho lo había dicho bien, lo había dicho riguroso, lo había dicho sin ninguna fisura, pero que personas que Claro. no tuvieran formación Querías llegar a todo el mundo. de biología o de sanidad no se iban a haber enterado. Entonces dije, si esto hay que hacerlo y vamos a estar muchos meses haciendo esto, hay que hacerlo para todo el mundo. Entonces, en ese mismo momento, yo delante de mí tenía, soy un poquito friki, tenía una colección de Minions, pequeñitos, y tenía unas botellas de estas de beber que son de aluminio, para evitar los plásticos. Sí, Tenía las botellas de estas. Y entonces vi que el Minion me cabía en la botella, quitaba el tapón y me cabía en la botella. Sí, y dije, sí, bueno, yo te pues he es visto para explicar, ¿no? el virus que se mete en la célula. El Claro. virus que se mete en la célula. Entonces yo tenía que explicar que había una cosa que se llamaban anticuerpos que bloqueaban eso, ese proceso queda bloqueado. Dije, ¿y eso cómo lo enseño gráficamente? Entonces me ocurrió que igual con una pinza de tender la ropa me valía. Pero claro, yo en la habitación no tengo pinzas. Claro. Entonces me levanté a la cocina, me empezó a gritar por la conexión, doctor, ¿dónde va? Que va a salir un minuto. Digo, no te preocupes, que en menos de 30 segundos estoy aquí. Cogí la pinza, llegué
Y claro, al poner la pinza en el pelo del Minion, hacía que ya el Minion no pudiera entrar, ¿no? Entonces, fíjate qué pasa ese día. Eso, bueno, el propio Joaquín Prat, en ese momento tenía de colaborador a Javier Ruiz, que es un periodista también muy conocido. Sí, sí. Bueno, me ensalzaron, me dijeron que qué maravilla y tal. Además, Javier Ruiz se dio cuenta que detrás de mí estaba el escudo del Capitán América. Y entonces lo resaltó, que era una cosa que me habían regalado y estaba ahí porque estaba sin colgar, porque me lo habían regalado Lo había dejado casualmente. 2 días antes de la pandemia, es decir, estaba ahí casualmente, ¿no? Ujú. Y entonces Javier Ruiz y Joaquín Prat, tal, pero yo acabo la conexión y me encuentro el WhatsApp ardiendo, tengo 200 mensajes. Mis redes sociales, sobre todo Instagram, yo en aquella época igual tendría 2.500, 3.000 seguidores, se había duplicado en 20 minutos. Sí. Entonces dije, hostia, ¿qué ha pasado ¿Qué ha aquí? pasado aquí? Pues está claro que lo que ha pasado La es que se ha televisión entendido, y es que se ha entendido y que ha gustado, ¿no? Entonces dije, pues el camino es este y a partir de ahí tengo un sello muy característico en divulgación, sobre todo en televisión, que es el uso de elementos tridimensionales para explicar cuestiones complejas. Y ya en la última etapa del COVID, y gracias a La Sexta es de las cadenas que más apostó por la información técnica, porque tenía en La Sexta Noche una mesa de expertos, porque otras teles te invitaban en cualquier tertulia, ¿no? Pero aquí había una mesa específica para más esto, ¿no? específico para eso. Entonces allí me metieron en el mundo de la pizarra. Tenía unas pizarras de cristal, y tú dibujabas con un rotulador específico para el cristal, que luego ellos encendían una luz y aquello quedaba espectacular de bonito, ¿no? Entonces me dejaron incluso combinar los elementos tridimensionales con la pizarra y yo lo que vi es que la pizarra, que era un elemento tan clásico, era un elemento súper útil. Sí, sí. Y de hecho, posteriormente a La Sexta Noche, metí las pizarras en telediarios. De hecho, me acuerdo que la primera vez fue con Matías Prat en Antena 3, un domingo por la noche, y la redactora me decía, no, pero doctor, en un telediario no podemos meter la pizarra. Digo, hazme caso que sí, porque conmigo hablando y los conceptos que yo había esquematizado en la pizarra detrás, en vez de 5 minutos, te lo voy a explicar en 3. Entonces eso les encanta, porque claro, en la tele el tiempo es oro. Claro. El acortado de tiempo para ellos es oro. Entonces digo, me va a permitir explicar lo mismo más claro y en menos tiempo. Bueno, tanto es así, que el momento que sale en la pizarra, ahora todas me piden la pizarra. Cuatro te pide la pizarra, La Sexta me pidió la pizarra, Telecinco me pidió la pizarra. El momento que tú rompes un esquema y ven ellos que eso resulta, te lo piden. Yo he salido con Jorge Javier Vázquez en Sálvame con una pizarra. Qué bueno. O sea que... Sí. Y entonces, bueno, pues mi modus, digamos, operandi en la divulgación se ha convertido en estos elementos tridimensionales, que es verdad que yo lo hice todo muy parecido a la Guerra de las Galaxias, a Star Wars, porque me venía bien, porque yo inicialmente tenía figuritas de todos los personajes, y luego cuando hubo que salir ya del confinamiento y yo llevé estos personajes, se me iban rompiendo en el viaje. Entonces yo dije, esto no puede ser. Entonces sustituí todo aquello por elementos que ya fabrico yo, de corcho, de goma eva, con distintos elementos de bricolaje, pero si se rompe no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Claro. Entonces tengo esa, digamos que mi lenguaje divulgativo es ese, la pizarra y estos elementos. Y de hecho recientemente la pizarra ha quedado maravilloso con el hantavirus, porque te diré que en el hantavirus en 2 semanas escasas, de un lunes a un viernes, son 12 días, he hecho 82 entrevistas en medios de comunicación. 82. Y el día récord, el jueves primero, no sé ahora mismo qué día de mayo, pero el 9-10 de mayo, ese jueves hice 18. Hostia. Eso es una auténtica barbaridad. Yo en el COVID no hice tantas, nunca por día. Tan seguidas. No. Y mira que ahí era todo redes y televisión y tal, pero sí, 18 es una barbaridad. Y entonces me di cuenta que igual, de modo el hantavirus, el principal problema al inicio era cómo se transmite y quién se... Porque el miedo era, habrá otra nueva pandemia, nos vamos a tener que volver a confinar, ¿cómo se transmite, no? Bueno, pues voy a ponerlo en un dibujo, cómo se transmite. Entonces ahí lo que pasa es que ya me ha ayudado de la inteligencia artificial. En vez de hacer yo el dibujo, le he dicho a un sistema de IA cómo es lo que quiero que me haga, me lo ha hecho maravilloso. He tenido que corregirlo hasta que está como yo quiero, porque la IA es una ayuda, pero no te sustituye. Claro. La creatividad sigue siendo tuya. Y claro, esa pizarra en concreto de las formas de contagio, al día siguiente estaba en medios internacionales publicada. Qué bueno.
O sea, que es que al final cuando una cosa vale, es útil, Oye, la gente la usa. por lo que me estás contando, tu forma de divulgar, de enseñar y tal es muy original y muy creativa. Entonces eso llega a los alumnos, llega a la gente y además, como tú has dicho antes, intentando que se entienda, que es lo Es que es el principal. objetivo, o sea, divulgar, si no consigues que la Claro, gente entienda, porque hay divulgadores, y yo lo respeto todo, hay sí, sí, divulgadores, sí. porque cada vez hay más divulgadores en este país, y eso es bueno, significa que hay necesidad de entender la ciencia, que no descienden, bueno, que tienen una cierta jerga, un cierto tecnicismo en su lenguaje, y eso hace, por ejemplo, en caso de que estás divulgando biología, cosas de salud, pues hace que la persona tenga que tener como mínimo un bachiller Ya, ya, de ciencias. claro. Y a partir de ahí te están entendiendo perfectamente. Pero El todo el problema resto está no. que el resto de personas que no tienen ese bachiller de ciencias se pueden perder. Claro. Y yo me he puesto, y eso es más difícil, yo me he puesto el objetivo de que a Bueno, mí me entienda todo el mundo. ahora te has puesto como en la piel de todos y... Sí, yo creo que hay que empatizar, Claro, ¿no? Y saber con quién estás hablando, claro, para qué público estás hablando y ponerte en su piel. claro. Entonces, eso te lleva. Claro, no será lo mismo que estás hablando con el jefe de ciencias de la universidad que con una señora mayor. Efectivamente, Claro. efectivamente. Yo he dado una charla aquí ayer para farmacéuticos y entonces, bueno, es otro nivel, Eso porque ya los farmacéuticos claro, tienen saben de qué estás hablando una de base base, de lo ¿no? que estoy Claro. hablando, ¿no? Y hablando un poco del sistema inmune y tal, ¿qué entiende mal la mayoría de gente sobre la inmunidad? O sea, ¿qué cosas crees que van haciendo mal o la gente no acaba de... Mira, la pandemia ha servido para que nos importe la salud en general y el sistema inmune en particular, porque claro, defenderse de una infección Claro, depende de tu sistema inmunitario. Y hay dos grupos de población que son los más vulnerables ante una infección, que son los más chiquitines, los peques de la casa, y los más mayores, los ancianos de la casa. Esos dos grupos tienen el sistema inmunitario peor. Los peques porque no nacemos con un sistema inmunitario completo. claro. De hecho, nacemos con un sistema inmunitario prácticamente inmaduro y los primeros 2 años de vida son vitales para que se forme. Y los ancianos porque a determinada edad, tanto el hombre como la mujer vamos a distinto ritmo, perdemos fuelle. Los varones, a partir de los 50 años, las defensas caen en picado, con lo cual a partir de los 50 años tenemos más papeletas para tener enfermedades de defecto de defensas, como pueden ser un cáncer, se le pasa por alto a tus defensas, no lo localiza, o como puede ser, por ejemplo, el COVID, una infección. Afectaba por igual a varones y mujeres, pero teníamos peor pronóstico los varones mayores de 50 años, porque a partir de esa edad las defensas caen. ¿Y hay alguna forma, sabiendo eso, de intentar evitarlo o de mejorar las No, hay, defensas? hay manera de mejorarlas. Claro. No de evitarlo, no, porque esto es una Porque- cuestión de Claro. hormonas y de vida, ¿no? Y las mujeres, en cambio, su sistema inmunitario empieza a decaer a los 60, un poquito más tarde, 10 años más tarde, y la caída es mucho más suave. En vez de ser abrupta, Claro, es esto más suave. es como un Sí, trampolín, la ¿no? nuestra es abrupta y la de ellas es suave, porque esto es hormonal. Nuestra hormona es la testosterona y la de ellas son los estrógenos, entonces esas hormonas son las que pautan esta diferencia. Y entonces en ellas el decaimiento es más lento y eso hace que las mujeres sean más proclives a tener enfermedades por exceso de defensas, como son las alergias o como son las enfermedades autoinmunitarias, cuando el sistema inmunitario te ataca a alguna parte de ti mismo, ¿no? O sea, esto es una cosa que... Y esto la gente lo va sabiendo, ¿no? Entonces lo va sabiendo y en ese contexto, en la pandemia, ponemos la importancia al sistema inmunitario, los extremos vulnerables, el hombre y la mujer distintos, y en este, digamos, ecosistema lo que han llegado son miles de mensajes de productos milagrosos Ah, para tus defensas. Entonces, claro, tú estás y susceptible porque dices, yo tengo que cuidar mi sistema inmunitario, el de mi niño y el de mi papá. Y entonces eso este producto te pero lo cuando potencia. hablas de esos productos, ¿te refieres a los típicos suplementos o a otro tipo de producto? A todo, hay muchísimo. Hay desde suplementos de farmacia, suplementos de tienda de internet, hay piensos para mascotas, para que tú potencies las defensas de tus mascotas, hay de todo. En este momento, si tú tecleas potencia mis defensas, te sale una Te lista de sale- suplementos tremenda, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son buenos y mal o cuáles malos? La inmensa mayoría son innecesarios. Innecesarios. La inmensa mayoría son innecesarios. Con esto quiero decirte, y hago spoiler de mi libro. En mi libro le dedico un capítulo a esto, ¿no? Si tú
tienes una alimentación sana, saludable, si tú duermes bien, si tú haces ejercicio físico semanalmente, y si aunque tengas estrés, porque todos lo tenemos, y ansiedad, tú esto más o menos lo controlas, no necesitas suplementarte nada. Ese es el spoiler. Ahora, hay muchas situaciones excepcionales. Hay muchas situaciones como una persona, por ejemplo, que no come de todo porque es vegano, ¿no? Entonces no Claro. toma nada animal. Bueno, pues estas personas saben que tienen que suplementarse en algunas cuestiones porque les faltan nutrientes esenciales para su sistema inmunitario. Y no pasa nada, no es que sea ni mejor ni peor. Personas que hacen dietas keto, que excluyen totalmente los hidratos de carbono y solo toman que proteínas Pues fundamentalmente, entonces necesitarán. necesitan suplementar Claro. también. Eso es otra dieta extrema que cambia los patrones nutricionales. Entonces, tienen que saberlo. Y yo todo esto recomiendo que lo hagan acompañados de un profesional de la salud. Claro. Para Porque hay saber. mucha tendencia a que yo me lo compro, a ti te ha ido bien, pues yo también. Claro. Cada persona es un mundo. Y, Sí, sí. y yo esto deberían hacerlo acompañados de un profesional de la salud. Y suplementos como el magnesio, la creatina, también. Esos no los analizo, pues esos lo que te venden no es para el sistema inmunitario. El magnesio tiene función sobre todo para los calambres, la creatina es para la gente que hace ejercicio, aunque se le ha demostrado también un poco de acción Cognitivo, ¿no? cognitiva. Pero esos son suplementos, digamos, de otro nivel. Yo me voy a los del Algo sistema bueno, inmunitario, ¿no? ya. Y en los del sistema inmunitario hay uno que yo salvo, es el que más salvo por, porque por su tipo de consumo lo estamos dejando de consumir. Hablo de los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 están en el aceite de pescado azul. Sardinas, boquerones, salmón, atún. Entonces esto hay veces que no están en temporada. Claro. Se pueden tomar en latas perfectamente. Tú te tomas el atún en lata y tienes el omega 3 igual. Pero hay veces es cierto que en una semana no tomas nada de pescado azul. Claro. Y yo mismo lo analizo y digo, pues es que no tomo nada de pescado azul esta semana. Sí, pasa. Entonces, esto pasa, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿a quién se lo recomiendo? No a cualquier persona, pero si tienes un problema inflamatorio que cursa con brotes inflamatorios, tienes que tomar omega 3. Y si no lo tomas de modo natural en los pescados, suplementatelo. Un suplemento. Es para mí un suplemento ahí insalvable, porque se ha demostrado, hay evidencias de que el omega 3, los ácidos grasos omega 3, disminuyen el número de brotes de inflamación y si hay brotes los hacen más suaves. Entonces esto está súper demostrado, hay evidencia en muchas enfermedades, desde enfermedades alérgicas, enfermedades de artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales, hay psoriasis, hay muchas. Casi todas las enfermedades tengo una sobrina que tuvo, no recuerdo qué era exactamente, pero con el omega 3 se le fue. Entonces disminuye el número de brotes y si hay brotes los hace más suaves. Y esto es una de ellas. Otro de los suplementos estrella en este momento para el sistema inmunitario es la vitamina D. La vitamina D es uno de los más potentes inmunomoduladores, es decir, que potencia tus defensas. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sale muy bajito a mucha gente. En España en general, siendo un país de sol... Sí, eso. Siendo un país de sol, es una de las vitaminas que más nos falla, ¿no? Tenemos un déficit de vitamina D. Aquí hay una cuestión muy importante que ver con la vitamina D y es que la vitamina D se puede ingerir en alimentos, pero no hay muchos con vitamina D. En general van a ser lácteos. Hay algún otro alimento con vitamina D, pero sobre todo eran los lácteos y las propias vacas ya no tienen mucha vitamina D en su leche. Entonces, pero sí que es verdad que hay mucho producto suplementado. Tú compras la leche enriquecida en vitamina D. Esas son las que habría que buscar si tú vas buscando vitamina D. Porque la leche normal al final... La vitamina D que puedas ingerir es muy, muy baja. Pero aún así, la ingesta de vitamina D es insuficiente y el 80% de la vitamina D que tenemos la sintetizamos nosotros mismos, pero hay que exponerse al sol. Claro. Y ahí llega la gran duda, ¿no? Sol, vitamina D, sol, cáncer de piel. Sí, que además hace poco has tenido una movida bastante gorda, sí, con esto. A ver, hay la falsa creencia de que las primeras horas del día o las últimas de la tarde te valen para la vitamina D y no te quemas para el cáncer. No valen para ninguna de las dos cosas. Cuando está nublado, por ejemplo, también los rayos... No, pero las primeras horas del día y últimas por los ángulos de la luz, de incidencia de la luz, no se produce tanto ultravioleta. Con lo cual, efectivamente, a esas horas del día el sol es menos peligroso. Es menos peligroso, pero se sintetiza prácticamente nada de vitamina D. Cuando se sintetiza vitamina D es cuando el sol es peligroso. Claro.
O sea, porque también hace falta el ultravioleta para la vitamina D. Entonces, a primeras, ese falso rumor de que a primeras horas del día sintetizas vitamina D pero no te produce cáncer es falso. Claro, porque Falso. no hay casi No vitamina sintetizas D. vitamina D y es verdad que estás Que- más protegido frente al cáncer. Claro. Pero porque ese tipo de luz Por tiene el menos horario. ultravioleta. Cuando tú necesitas para la vitamina D es a partir de las 11, las 12. Claro. No es al amanecer. Entonces, Claro. hay que intentar que sea esas primeras horas, ya que son más fuertes, 11, 12, no llegar a las 2, las 3 de la tarde, que ya ahí Es te muy quema. fuerte, sí. Entonces, intentar que sea ahí y que sea en un tiempo controlado. Si no te quieres poner protector solar ahí, lo que no debes pasar es de 15 minutos. Ahora, yo recomiendo que te pongas protector solar y ya te olvides del tiempo. Si te pones protector solar, puedes Con estar protector una hora. solar, aunque estés una hora, no pasaría nada, ¿no? Efectivamente. También está el falso mito de que con el protector solar no se produce la síntesis de vitamina D. Es falso. Tendríamos que forrarnos de protector solar al 100% nuestra superficie y hacerlo varias veces para que no se... Para que... ¿Se reduce un poco? Sí, pero por eso digo que en vez de 10-15 minutos, si te pones media hora, pues aseguras la vitamina D. Claro. Y también hay otro falso rumor, y ya que estamos hablando de eso, Sí, sí. es que las cremas de protección solar por sí mismas son tóxicas y producen cáncer. Esto es falso. Sí que es verdad que algunos de los productos se ha desaconsejado para el entorno natural porque les puede estropear el medio ambiente. Eso es cierto. Pero todo en este mundo, cuando hablamos sobre todo de productos químicos, es cuestión de dosis. Claro. El agua, que es un bien tan maravilloso, si tú tomas 2 litros al día es maravilloso. Si tú tomas 50 es veneno. Veneno. Te puede Sí, sí, matar. de hecho, hace poco escuché en un programa de radio que el concurso era ver quién bebía más y murió una chica. Te puede matar el consumo Sí, de sí. agua si tomas agua en exceso. Entonces, con los productos que constituyen las cremas solares, los que son químicos, porque hay otros productos que son más tipo barrera física, que esos están más fuera de duda. Si la gente tiene duda, que se vaya a los que tienen barrera física más que química. Y los que son de barrera química, se ha estudiado. ¿Qué significa barrera física o barrera? Física es que es un metal que hace que no... Es como si te pusieras una tela que no deja pasar la luz del sol, porque hay tejidos que no dejan pasar la luz del sol. Y si te pones bajo la sombra, tampoco pasa la luz del sol. Claro. Quiero decir, eso es una barrera física, te parapetas del sol. Y hay cremas que incorporan ese producto barrera física, que creo que uno de ellos está derivado del zinc, si no me equivoco. Pero los habituales no son de esos, los habituales son productos químicos mezclados en determinadas condiciones. Y algunos de estos productos químicos dicen, es que son cancerógenos en potencia. Sí, pero unas dosis que te tendrías que estar poniendo 300 años. Sí, sí. 300 años, Sí, sí. eso. Se ha probado en ratones, efectivamente, se ha probado en laboratorio, pero no hay ni un solo estudio de que estos productos químicos produzcan ningún tipo de enfermedad en el hombre. Entonces, que no nos dejemos arrastrar por estas modas. ¿Y tú crees, eso te voy a decir, tú crees que todo esto es por modas, por gente que Efectivamente. divulga y no tienen ni idea? Es ¿no? que ahora mismo se ha puesto de moda decir que hay que hacer callo solar y que la piel se puede entrenar. Y esto es absolutamente falso. Esa es la movida que tú Claro, dices, o sea, tú cuando ves que la piel se te oscurece, eso tan bonito del bronceado, que bueno, hay gente que cada vez puede ver la moda de que te quedes blanco y no te broncees, porque se puede volver, ¿no? Claro. Pero ahora está la moda de que hay que broncearse. Pues es que ese bronceado lo que te está indicando es que tu piel está sufriendo. ¿no? O sea, Cuando no estás somos muy conscientes. moreno, ¿verdad? Estás sufriendo Claro, la piel. cuando estamos más morenos es porque la piel ha hecho cambios para defenderse del sol. O sea, aunque lo hicieras bien, me refiero que aunque fueras media horita a la playa, una hora, no te expusieras mucho, al final si te pones muy moreno, Claro, si estás tú sufriendo, te ¿no? pones moreno, si te bronceas, eso significa que tu piel se ha dañado. Porque lo que está haciendo es cambiar la síntesis de la sustancia que se llama melanina, que es la que hace que vaya apareciendo más color de piel. Para protegerse del sol. O sea, esa sustancia que tú estás poniendo es para protegerse del sol. Y tú te quemas mañana o te quemas este verano 8 veces y no pasa nada. En el momento que tu piel se recupere, te has recuperado. Pero se quedan marcas en tu genética. Claro, sí. Ese rayo Queda ultravioleta una memoria, ¿no? hace cambios epigenéticos. Hace cambios epigenéticos en tu DNA. Y se queda ahí. Entonces no pasa nada un día, un año, no pasa nada. Pero esto se puede ir acumulando con el paso de los años. Y dentro de 20 años aparece un melanoma. Bueno, y no solo melanoma, hay otros cánceres de piel. Pero el melanoma es el más grave, ¿no? El 85% de los melanomas, cuando tú los puedes secuenciar y saber cómo es la marca genética de ese cáncer, ¿no? Pues esto, como se secuencia, se puede saber que el 85% son por sol. Ojo. 85%. Entonces, que no me vendan la moto de que el sol es sano.
El Ya, sol ya. es sano, el sol es imprescindible para nuestro día, pero quemarse al sol No es no sano. es sano. Claro, No es sano. claro. Hay que tener mucho cuidado y no hay educación posible. Es Ya. decir, no, porque por supuesto es peor que yo me ponga un día a las 3 de la tarde y me tire 5 horas al sol. Claro. Eso es mucho peor que me dé una carrera al aire libre a las 7 de la mañana. Claro, Por supuesto, claro. eso no se lo pongo Claro, en claro. duda a nadie. Pero esa carrera a las 7 de la mañana no te prepara para que luego en 3 o 4 Pues días sí. puedas hacer lo Claro, otro. que te comas una pizza a las 7 no significa que te puedas comer 10 a las 4. Eso es. No hay ese No hay. efecto preparatorio. Claro, Eso no claro. existe. Está claro. Y tanto de sol como de solarium es lo mismo, ¿no? Si se te pone negra la piel, A ver, si tú te quemas, si tu piel se oscurece, es que ha habido un efecto de defenderse del sol. claro, Incluso, aunque te pongas el factor de protección, acabas tostándote. Eso lo que hace es que haya menos incidencia de luz y sea más despacio y probablemente el riesgo potencial de que tu ADN se modifique sea menor. Pero aunque te pongas crema de protección solar, si te Oh. pones todos los días al sol Ya, y ya. además en horas fuertes, tú acabas tostándote. Porque no es una protección al Claro. 100%. Y en países, por ejemplo, tropicales y eso que están mucho más en la playa, ¿ahí suele haber más casos o A ver, hay muchos factores que intervienen en a la cómo hora se de... puede alterar una piel con el sol. Pues está, por un lado, la genética. Y hay gente que tiene genética mejor que otra. Claro. Eso pasa como en todo. Luego está lo que llamamos el fototipo. Hay varios fototipos, que es ya tu tonalidad de piel de piel. partida. Entonces las Sí, que hay personas, gente muy blanca, claro, las gente personas que ya- tienen una tonalidad de piel más alta se queman menos, Claro, porque tienen ya más protección de base. claro. Entonces estas son justo de las que tú me estás hablando. Sí, sí, sí. Luego el estilo de vida. Es decir, también intervienen en la salud de tu piel, lo que tú comas, cómo duermas, el ejercicio físico que hagas. Hay muchas conexiones entre todo Sí, el otro esto. día que entrevistamos a una doctora decía, más que suplementarte, ten buenos hábitos y no te hará falta el suplemento. Claro, Claro. ese es el spoiler Lo que que yo, has- lo que has es el dicho. spoiler que te he hecho. Para el Sí, sí, sistema lo que has inmunitario, dicho. si tienes buenos hábitos, no necesitas comprar nada. Claro. Ahora, si no los tienes, tienes que suplementar. Y hablando hace un poquito del COVID el antivirus y tal, ahora a día de hoy, ¿hay alguna variante, alguna enfermedad que debería de preocuparnos? Hombre, yo creo que los ciudadanos no deberíamos preocuparnos tanto. Está todo el mundo muy susceptible. No deberíamos preocuparnos tanto. Eh, los científicos y los políticos, más que preocuparse, tendrían que ocuparse. Ocuparse. Ocuparse de Tomar vigilar. medidas, ¿no? Sería un De poco. vigilar, de hacer una medicina preventiva de enfermedades infecciosas más potente. Quizá yo creo que falta una coordinación internacional fuerte en prevención de enfermedades infecciosas, porque lo que es cierto es que cada vez hay más saltos de virus o de bacterias de especies de animales al hombre. Esto ha pasado toda la vida, ¿eh? No es una cosa nueva. Pues no. Pero el cambio climático, sin ninguna duda, y no cabe duda a ningún científico que sea científico hoy en día, ha hecho que cosas que antes eran imposibles ahora pasen. Por ejemplo, en España tenemos en el sur de España el virus del Nilo, Claro. porque tenemos el mosquito tigre que antes no lo teníamos. No teníamos. Entonces, ese tipo de cosas cada vez van a pasar más, por varios motivos, porque cada vez vivimos un mundo más globalizado y hay más movimientos. Y tú en la maleta te puedes traer una garrapata, Claro. pero es que tú te puedes traer dentro de ti un virus Zika, que lo coges en una visita a Brasil, lo pillas y te lo Y así traes. te lo- Es decir, el mundo global tiene este riesgo. Claro. Cada vez los virus, las bacterias, se van a mover más. Por un lado. Y por otro lado, el planeta está expoliado. O sea, estamos cargándonoslo. El cambio climático es el efecto que estamos viendo, pero hay mucha más deforestación, hay cambios de temperatura que hacen que especies que antes estaban en un sitio se puedan mover a puedan otro, mover. o que la temperatura las empuja a moverse. Claro. Hemos tenido recientemente, después del COVID, tuvimos el tema de la viruela del mono. La viruela del mono no había habido nunca en la historia una situación tan explosiva como que de ese hubieran 100 países occidentales viruela del mono. 100 países. 100 países occidentales viruela del mono. Entonces, esto nos tiene que poner en alerta. Es decir, pueden pasar cosas que no pasaban Claro. y hay que vigilar. Y es lo que te digo, tienen que tomarse muy en serio las autoridades sanitarias y los científicos que trabajan en el campo. Hay que vigilar, hay que tener institutos de investigación de enfermedades infecciosas. Ha habido un estudio de un grupo de trabajo de la OMS, experto en esto, justamente en esto, que desde el COVID al año 26 ha hecho la radiografía y que ahora no se atreven a dar una proporción, ni una probabilidad, ni un número, pero dicen que cada vez es más probable que tengamos una nueva pandemia.
Claro, la diferencia es, el COVID nos pilló que nadie en todo el planeta tenía inmunidad frente a este coronavirus. Nadie. Por ejemplo, la gripe, si pasara un cambio en la gripe, que el que más nos puede preocupar, es lo que tú me preguntabas en este momento, es la llamada gripe aviar, gripe de las aves, que claro, es muy difícil de contener porque la mueven las aves silvestres, que hacen migraciones cada año, ¿no? Y la traen a aves que están estabuladas de corral, a gallinas, a patos, y se contagian. Y es súper mortal. Es una enfermedad que para estas especies puede ser el 100% de mortal, la gripe aviar. Lo que estamos viendo en los últimos años es que esta gripe de aves cada vez contagia a más mamíferos. Hemos tenido brotes en hurones, brotes en bisones, brotes en focas o elefantes marinos, un tipo de animal marino, pero mamífero. Y en humanos, ¿qué pasa? En humanos ha habido casos, muy pocos, pero ha habido casos a lo largo de los últimos 10 años que mueren el 50% en humanos. Pero una vez que se contagia esa persona no puede contagiar a nadie. Es decir, no se transmite de persona a persona. De animal a persona. Tú puedes contagiarte si estás trabajando con aves, o puedes contagiarte porque de pronto tocas excrementos de un ave en un parque. Te puedes contagiar, o porque un hurón te muerde, te puedes contagiar. Pero de persona a persona no se transmite. Esa es la suerte. Esa es la suerte de momento. Pero en los propios casos humanos, de todos los contagios que ha habido, que no son muchos, la mitad han muerto. Entonces, claro, en aves es 100% mortal y en humanos es al 50%. Entonces, ese es el peligro, que un día este virus cambie lo suficiente como para poderse transmitir entre personas. Que también habría que ver lo mortal que es, porque también podría ser mejor luego un 25, un 10. Habría que ver lo mortal que es, probablemente no llegue al 50%. Y también te digo una cosa, no nos va a pasar como con el COVID, porque es un virus de la gripe. Y la gripe la tenemos todos los años, la tenemos estacionalmente, con lo cual es rara la persona que no tiene en su cuerpo, ¿no?, alguna defensa antigripal. Y también te diré que la vacuna de la gripe, que no es la mejor del mundo, porque la vacuna de la gripe se hace cada año dependiendo de las cepas que ha habido en el extremo contrario del mundo, en el otro hemisferio. O sea, la vacuna con la que nosotros nos vacunamos cada invierno se desarrolla, se diseña con las cepas, ¿no?, que hubo en Australia y en Nueva Zelanda el año anterior. Y luego ellos hacen lo mismo con nosotros, ¿no? Claro. Entonces falla a veces. De hecho, este último año pues hubo una variante muy habitual, que fue la variante K, que no estaba incluida en la vacuna, con lo cual pues no nos sirvió mucho. Pero hay una inmunidad de base frente a la gripe, porque hemos estado en contacto con la gripe, los hemos vacunado de la gripe, con lo cual, aunque este virus de las aves se pudiera contagiar entre personas, yo creo que jamás nos va a poner una situación tan fuerte y tan peligrosa como la del COVID, ¿no? Claro. Porque hay una inmunidad de base. Y también hay otra cosa, y es que como ya se sabe que este virus eventualmente puede pegar el salto, ya se están investigando tratamientos y vacunas. Claro. Es decir, no nos va a pillar tan en bragas, claro, como el COVID. Así que este es digamos, el riesgo que se ve un poco más acechante, ¿no? Sí, que la suerte que podríamos tener es esa, ¿no? Que ya hubiera estado una vacuna el día que pase. Pero bueno, en el fondo es impredecible el hantavirus. Todos los hantavirus, todas las variantes, son muchos. Cuando decimos hantavirus pensamos en un virus. No, hay muchos hantavirus. Y hay un hantavirus de toda la zona de Europa y de Asia que produce una enfermedad hemorrágica y con problemas renales. Y luego está el hantavirus de la zona americana, que es el que hemos visto ahora, que evoluciona una enfermedad cardiorrespiratoria con colapso pulmonar, ¿no? Son comportamientos distintos. Pero es que de todos, solo hay uno que se transmite de persona a persona, que es justo el que toca en el barco. O sea, de todas las especies de hantavirus que hay, no se transmiten. Pasa igual que con el de la gripe. Tú puedes pillarlo de un ratoncito, pues esto se transmite, lo tienen los ratones. Puedes estar en contacto con excrementos de ratones o con orinas, o te puede eventualmente arañar o morder un ratón contagiado y lo puedes pillar. Pero la probabilidad de que una persona lo pase a otra es cero. Salvo el virus Andes, que es justamente el que tuvimos en el MD Ondius, el del barco. Y esto es endémico de Argentina. Entonces, esto en principio no es previsible que pueda ser un problema de salud en España o en Europa, porque es que el ratón que tiene este virus está en Argentina. El problema podría suceder en que este ratón viajara en un barco, llegara a otro país y se pudiera instalar en ese país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no son imposibles, son difíciles, pero no son imposibles, sobre todo pues estamos en un mundo de muchísima globalización y con cambio de clima. Entonces, bueno, estas cosas son las que hay que vigilar.
Y ahora también está el tema del ébola. ¿Es peligroso o crees que eso se va a quedar allí? ¿O podría también...? El virus del ébola se transmite de persona a persona, no es como el hantavirus, pero también se transmite en una situación de muchísima proximidad. Tienes que estar en contacto con los fluidos corporales, con la saliva, con la sangre. Entonces, ¿qué pasa en esos países? Fundamentalmente es en la República Democrática del Congo. Los rituales de los enterramientos, Claro. que se tocan los cadáveres, hacen que ahí se puedan contagiar muchísimo. Claro. Y luego están en una situación tan dramática de guerra que el que la asistencia humanitaria, la asistencia sanitaria llegue, puedan prevenir, puedan aislar los casos, es prácticamente imposible en este momento. Ahora, ¿qué ha pasado con todos los brotes de ébola? Que creo que hay ya 16 o 17 a lo largo de la historia. Algunos han viajado a otros países, como en este caso hemos tenido un caso en Alemania, pero no se han transmitido. O sea, dentro de los países occidentales no ha habido transmisión comunitaria. No se han podido importarse casos, pues tú tienes a una persona que lo pilla en Congo y te viene, pero el momento que tú lo detectas, lo aíslas, no hay casos. En España tuvimos aquella famosa... Sí, que vinieron un sacerdote, Sí, se contagió de cuidarlo y allá no le pasó nada, ¿no? Pero el momento que tú lo detectas, lo aíslas, detienes la cadena de transmisión. Entonces es difícil que estos virus con nuestro desarrollo sanitario puedan tener éxito. Eso es difícil. Y cara al futuro, ¿hay algunos avances que te ilusionen? ¿Alguna cosa que veas que va a mejorar el sistema inmune o el control de las enfermedades? Bueno, yo lo que creo que para personas sanas, para población sana, no hay ningún avance previsible que tú digas. Es que cada vez conocemos cuáles son los comportamientos y los hábitos que nos ayudan, ¿no? Y yo creo que cada vez hay más conciencia de cuidarte. Yo, por ejemplo, a nivel, y esto no me importa reconocerlo porque es mea culpa, ¿no? Yo a nivel nutricional y a nivel físico he tardado mucho en cuidarme. Me empecé a cuidar no hará 10 años, ¿no? Entonces eso es tarde. Cuanto antes, nos falta educación para la salud en España, ¿no? No tenemos en el cole una asignatura de educación para la salud, ni en la universidad ni en el instituto, ¿no? No hay educación para la salud. Se deja eso un poco al albur de la familia, ¿no? Y si en la familia los padres trabajan mucho y están los dos fuera de casa y... Ya, pues se puede tirar de ultraprocesados, ¿no? Claro, se puede tirar mucho, sobre todo a la hora de la comida, de alimentos que no son adecuados, y también los alimentos más baratos son los hidratos de carbono, que son los menos saludables, los blancos, los que no tienen cáscara, los que están refinados. Entonces, bueno, nos falta educación para la salud. Yo creo que esto hay que trabajarlo. Y luego también hay que trabajar en la línea de legislar para que la educación para la salud no la pueda hacer cualquiera. Claro. Porque podemos caer en manos de los chavales. Hoy en día no ven las noticias, no ven televisión, en YouTube, en Instagram. Se forman en todas estas cosas en redes sociales, ¿no? Y entonces lo que no podemos dejar es que en redes sociales haya mensajes peligrosos. Entonces yo creo que esto antes o después hay que legislarlo, porque hay mensajes muy peligrosos en la red y creo que corren peligro nuestros jóvenes. Así que a nivel de personas sanas no veo una cosa, pero luego sí que hay muchísimos avances médicos, y te decía antes al inicio que la conjunción de la genética y la inmunología va a producir una medicina personalizada bestial, por ejemplo, en el cáncer. El tratamiento del cáncer, cuando hablamos del cáncer parece que es una enfermedad, no, hay miles de cánceres, ¿no? Y estamos asistiendo a una eclosión de tratamientos de inmunología, basados en inmunología, maravillosos, que hacen que los efectos secundarios de tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, que han sido los únicos que hemos tenido durante muchísimos años, que se reduzcan mucho. O sea, los efectos secundarios de una inmunoterapia son infinitamente menos, ¿no? Entonces, bueno, esto estamos en la puntita del iceberg. Yo creo que nos falta por ver mucho. Y otra cosa que está en la puntita del iceberg, su importancia, y que vamos a ir viéndolo con el paso de los años, y que es una cosa en la que yo más insisto, es en la microbiota. La microbiota, por esa gran extensión de nuestro intestino, y porque te decía, como ahí se juega todos los días el decidir si tengo que contestar o no tengo que contestar, tengo que tolerar lo que estoy viendo raro, pues mi sistema inmune se nota que si estoy tomando una proteína de vaca es rara, y si estoy tomando una proteína de espárrago es rara. Eso lo nota, ¿no? Entonces tiene que decidir que aunque es rara, aunque no es de mi cuerpo, no pasa nada. Y en cambio, de pronto le viene una bacteria, o le viene el virus del VIH,
y tiene que decidir que eso es raro y además tienes que atacarlo. Entonces, todo eso se juega en el intestino, con lo cual el intestino tenemos que tener lo más cuidado posible, lo más cuidado posible. Y esa microbiota, para que esté cuidada, necesita dos cosas. Que le añadamos probióticos de modo diario, porque los probióticos no van a sustituirme la microbiota, no se van a quedar en mi intestino. Lo que van a hacer es generar digamos, un ambiente saludable para mis bacterias. Entonces tenemos que tomarlos todos los días, porque si yo los tomo una semana y luego los dejo de tomar, no se quedan en mi intestino, Claro. se van. Me servirán esa semana, ¿no? Se quedan esa semana y te pueden durar unos días más, ¿no? Entonces, y además cuanto más variemos, mejor. Es decir, si todos los días quiero yogur, está muy bien, pero si de pronto puedo alternar un día yogur y otro kéfir, mejor todavía, ¿no? Porque el intestino necesita que tengamos distintos tipos de bacterias ahí. Entonces, el ir mezclando es lo mejor. Y la otra cosa que necesita nuestra microbiota para estar sana, aparte de los probióticos que tengan el ambiente saludable, es alimento. Y el alimento de la microbiota se llaman prebióticos y es lo que más entendemos como fibra. Y la fibra se obtiene sobre todo en el mundo vegetal. Se obtiene de plantas, de vegetales para comer y se obtiene, por ejemplo, de alcachofas tienen mucha fibra, los espárragos tienen mucha fibra, de las frutas las manzanas tienen fibra, la piña tiene fibra, el plátano tiene fibra, hay fibra en el mundo vegetal y hay mucha fibra también en las legumbres. La legumbre es un alimento maravilloso, porque tiene proteínas y tiene fibra, ¿no? Entonces, sí, una nutricionista que me recomendaba 3 veces a la semana legumbres. Las lentejas, los garbanzos, las judías blancas son maravillosas de la dieta, por eso te dan proteínas, te dan fibra, te dan minerales, te dan vitaminas, así que las legumbres hay que incorporarlas en la dieta. Y yo insisto, si yo tuviera que decir una cosa que un hábito que hagas que no hacías, mete yogur o kéfir en tu vida en todos los días. También hay leches fermentadas que valen perfectamente, que las leches fermentadas en el fondo tienen las dos bacterias del yogur y una tercera. Eso es porque te mete bacterias, ¿no? Las leches fermentadas son las dos del yogur y una tercera que es un lactobacillus, que es el que suele ser mejor para el sistema inmunitario. Pero, cuidado con esas leches fermentadas, no vayamos a las marcas blancas, porque ahí no sabemos. Un probiótico para que tenga efecto tiene que ser una cepa concreta, o sea, no vale cualquier bacteria, no hace efectos, y tiene que tener una cantidad concreta. Y a la hora de... Entonces, si vamos a una marca blanca, no sabemos qué cepa estamos tomando y no sabemos qué cantidad estamos tomando. Y a la hora de ir al supermercado, una persona normal, por decirlo así, ¿qué tiene que mirar exactamente? Pues tenemos que mirar que tengan las bacterias del yogur, sobre todo. En el caso del kéfir, que ponga que tiene la levadura del kéfir, porque el 80% de los kéfires del mercado no tienen la levadura del kéfir. Entonces, cuidado con eso. Y lo que tienen que mirar es el contenido de azúcar. Porque es muy saludable en probiótico, pero hay veces que nos lo endosan un azúcar de la leche. Entonces hay que intentar que el azúcar sea el porcentaje entre un 4 y un 5%, que es el porcentaje de la lactosa de la leche. Entonces, que solo sea la lactosa de la leche, el 4 o 5%. Esos que tienen un 8 o un 10, olvídate de ellos. Y aquí hay una cosa que, si nos están escuchando personas que no toman leche, dirán, ¿y yo qué hago? Bueno, pues puedes hacer y claro, te lo voy a decir. Puede ser que no se tome leche porque sea intolerante y te cae muy mal. Y entonces los yogures tienen un menos de intolerancia, o los quesos porque está ya la lactosa más procesada, pero aún así hay personas que no los toleran. O puede ser que no tomes leche, ningún lácteo, porque eres vegano. Pueden ser las dos situaciones. Y para estas dos situaciones hay una solución ya en el mercado, que son lo que ya podemos llamar, aunque no es cierto, yogures vegetales. Tienen las bacterias del yogur crecidas en leches vegetales, como la de avena, como la de almendra o como la de coco. Entonces, ahí a elegir. Y de todos modos les recomendaría que miraran contenido de azúcar igual, sea lo más bajo posible, y que miraran que los saborizantes, edulcorantes, etcétera, también suelen... Entonces, si se van al básico, al blanco, hay productos muy interesantes, muy buenos, saludables en el mercado para personas que no toman lácteos. Porque los probióticos también en otras culturas se pueden tomar, los alemanes lo tienen en el chucrut. El chucrut es una col fermentada que tiene probióticos. El kimchi de los coreanos pasa igual. Esto ha llegado a nuestros restaurantes, pero bueno, no tiene la misma... No tiene el día a día, claro. La misma facilidad de que podamos tomar un kimchi o un chucrut. Y también te digo una cosa, no están tan estudiados porque no sabemos qué bacterias llevan exactamente. Hay mucha variación de chucrut a chucrut y de kimchi a kimchi. Mientras que el yogur blanco de toda la vida sabemos que lleva 2 bacterias. Y si es yogur y lleva la etiqueta de yogur en España, tiene la cantidad de probióticos suficiente. Entonces,
Estas cosas hay que mirarlas. Sí, eso Y es. hay una llegada masiva de probióticos. Ahora tenemos los kombuchas. Mm. Los kombuchas son bacterias que han crecido en bacterias y levaduras, en té. ¿Mm? De nuevo, yo creo que esto es saludable. Y vamos, estoy seguro que es saludable. Ah, Y ahí empieza a haber estudios, pero está mucho menos estudiado. O sea, esto es una cuestión, la ciencia va cambiando en función de cómo se van acumulando las evidencias. Entonces, hay mucha evidencia acumulada a favor del yogur y cada vez más a favor del kéfir. Y te diré que el kéfir, si me apuras, es más rico que el yogur para la microbiota porque tiene más número de cepas y de bacterias y levaduras. Mientras que el yogur tiene dos y las leches fermentadas que te decía tienen las dos del yogur y una tercera, tienen tres. El kéfir, el que compramos en el súper, y fijaros que tenga la etiqueta, en la etiqueta ponga levadura de vale. kéfir, hay algunos que tienen hasta 16. Hay algunos de 14 y otros que pone con 16 cepas. Cuantas más cepas, mejor para Mejor. mi microbiota. Si lo hacemos en casa con los gránulos del kéfir, puede llegar a tener entre 40 y 60 especies. O sea, muchísimo más rico todavía. Ahora, si lo hacéis en casa, muchísimo cuidado. Tiene que ser de un modo muy higiénico, muy pulcro, porque se nos puede contaminar y se nos Ah, puede estropear y hacernos daño. O sea que tanto si hacemos yogur en casa como si hacemos kéfir en casa, muchísimo cuidado, muchísima higiene. Y si no nos queremos complicar la vida, los productos comerciales, eso sí, que no tengan azúcar y que tengan las levaduras adecuadas, son de bastante calidad. pues muy interesante lo que nos estás contando, la verdad. Te voy a hacer una pregunta que me la ha hecho un amigo mío que trabaja en UCI, en un hospital, y estoy poco más y acabamos. Dice que cada vez reciben más casos de gente con enfermedades autoinmunes. Y me preguntaba que por qué pasa esto, si es porque se hacen más estudios, si porque se detecta antes o por algún factor. Es una colección de factores. Uno de ellos sí, sabemos más y las diagnosticamos más y mejor. Entonces ahora mismo tenemos unas técnicas diagnósticas para autoinmunidad que hace 10 años no teníamos. Así que eso hace que se diagnostiquen más. Eso da apariencia de que hay más. La enfermedad autoinmune depende de dos causas. De la genética, tienes una predisposición genética para tenerla, y de factores ambientales que la disparan. Entonces puedes tener la predisposición y no te los disparas nunca en tu vida, o puedes tener la predisposición y que se dispare. ¿Qué lo dispara una enfermedad autoinmune? Pues una infección puede disparar una enfermedad autoinmune, una radiación ultravioleta puede disparar una enfermedad autoinmune, el consumo de ultraprocesados puede disparar una reacción autoinmune. Es decir, hay muchos factores que pueden contribuir en que se dispare. Y luego uno de esos factores que contribuyen a que se dispare es lo que llamamos, que bueno, se ha cambiado el nombre, pero la gente se conoce más todavía como la hipótesis de la higiene. Como te decía, en los primeros años de vida el sistema inmunitario se tiene que entrenar porque los niños no nacemos con el sistema inmunitario maduro. Y ese entrenamiento significa infectarse, significa meter infecciones y entrenarse, ¿no? Y estamos educando a los niños, estamos en unos mundos en los que vivimos cada vez más estériles, Ya. cada vez con menos Claro, entonces no infecciones. se infectan. Entonces no se infectan lo suficiente. Claro. Entonces cuando este niño empieza a ir a la guardería y los papás están histéricos, pues está todos los días con mocos, para el niño es bueno. Ya. Para la familia es un horror y les distorsiona mucho, pero para ese chaval es bueno. Pero bueno. Tenemos a los niños jugando en unos sitios que están todas las superficies cubiertas de un corcho, para que si se caen no se hagan daño del Sí, columpio sí. y tal, ¿no? Pero eso hace que no haya tierra. Y el contacto con la tierra, en la tierra hay gusanos. Claro. Y los gusanos de la tierra que vienen de animales son imprescindibles para educar las defensas. Yo, por ejemplo, de pequeño tuve lombrices, que esto venía de jugar en la tierra y al final te acabas llevando la mano a la cara. Sí, sí. Te comes esos huevos y te acabas metiendo Sí. lombrices intestinales que te dan un producto y eso se resuelve en 48 horas. Pero esto hoy en día los niños no lo tienen. Es una pérdida de entrenamiento. Entonces, Claro. esto hace que sus defensas estén peor y se desarrollen más enfermedades alérgicas y más autoinmunitarias. Claro. Esto es uno de los factores. Insisto, no es el único, Pero es uno es uno de ellos, importante. ¿no? Sí. Entonces, de hecho, estos gusanos, fíjate, en enfermedades autoinmunitarias, en Londres hay un laboratorio especializado en tratar pacientes con esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les preparan unos zumos naturales en los que le meten huevos de estos gusanos de las lombrices que tenemos y los tienen la infectación por lombrices, les provocan de modo natural y esto les mejora la enfermedad autoinmunitaria. Es decir, que Claro.
que esto es imprescindible, o sea, que el hombre ha evolucionado en contacto con la naturaleza. Sí, sí. Y entonces no podemos aislarlo Claro, de la quitar eso naturaleza es más malo que bueno, claro. porque podemos perjudicarle. De hecho, el hombre, decías, el ejercicio físico es imprescindible, es brutal, pero incluso el de fuerza, ¿no? Y claro, si tú te vas atrás, dices, pero vamos a ver, ¿en qué momento el hombre, en la historia, en su desarrollo, tuvo que correr? Es que si no corrías, no cazabas y no comías. Y seguro que corría más que nosotros. Y porque si, tenía que comer. y si corrían más que tú, te comía un oso, te mataba un oso. Quiero decir, era imprescindible que estuvieras en buena forma física para correr y para hacer. Y cuidado con todas estas personas que ahora me viene a la cabeza, ¿no? Que incluido esto del tema del sol, que antes hablábamos, y la dieta paleo y tal, que hay que volver a lo natural, a lo... Cuidado. Cuidado, porque esa gente que vivía natural y que hacía todas estas cosas vivía una media de 25 30 años. Su vida no acababa ahí. Es decir, no había cáncer de piel, ninguno. Estaban al sol sin ninguna protección, por supuesto. Pero no había cáncer de piel porque no llegaban a la edad de desarrollar el cáncer de piel. Se morían a los 30 años, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde la esperanza de vida cada vez es mayor. Y en España estamos por encima de los 80 años de expectativa de vida. Y tenemos personas ya muriéndose con más de 100. Sí, sí. Pero porque ha habido unos avances, no solo biomédicos, culturales, la higiene, no podemos ir retrocediendo, el vestido. No, es que ahora hay que descalzarse, hay que tocar el suelo, y hay que estar al sol, y hay que comer paleo. No, es que si volvemos a todo eso, tu vida media... Claro, volveremos a la edad. Claro, no vayas a parir al hospital, pares en casa, se te puedes morir tú, se puede morir tu hijo. Quiero decir, es que estamos como estamos porque un acúmulo de avances que se han producido tecnológicos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces no podemos volver a lo paleo, a lo natural. A ver, una infección es natural. Y una araña negra me puede matar y es natural. Está claro. Es decir, es que lo natural no significa siempre que sea bueno. Pero... Y lo químico es malísimo, ¿no? Perdona. El agua es química y tú tomas agua y estás sano. Y tú tienes un jabón para fregar el suelo y para lavarte las manos y eso se produce químicamente. Es decir, la química es maravillosa. Todo lo que sea bueno es bueno. O sea, se pretende decir todo lo que es químico es malo y todo lo que es natural es bueno. No es así. Son simplificaciones muy peligrosas, además. Pues sí. Bueno, y por último, ¿algún consejo, algo que quieras decir sobre salud o inmunidad a la gente que nos está viendo? Bueno, muchos diría, pero ya hemos hablado de casi todo. Lo primero... cuando algo te llega una noticia y te preocupa o te parece interesante, contrástalo. O sea, hay que tener espíritu crítico. Y la mejor manera de contrastarlo es ir a fuentes fiables, es decir, a una persona experta en esa cosa que te están contando. Sea de dermatología, de piel, o si es de niños a un pediatra, o si es de inmunidad a un inmunólogo, ¿no? Buscar fuentes donde contrastar la información. Porque casi todas estas cosas van envueltas en un paquete de conspiranoia, ¿no? Esto nos lo están ocultando porque es muy barato. No, a veces muchas de esos mensajes, además mirad el mensaje, cuando llega, si os dan la fuente de ese mensaje, de esa persona que ha mandado ese mensaje, casi siempre si raspas un poquito hay dinero detrás. Es decir, yo te vendo que lo que la medicina moderna te da no vale para nada, tienes que hacer lo mío, pero detrás de eso te vendo un curso, te vendo un producto, te vendo unas gafas amarillas, te vendo unas luces rojas... Te estoy vendiendo. Hay dinero casi siempre detrás de esto, ¿no? Y nada de esto es altruista. Así que pongan en duda todo, lo que les cuenten de salud, eso es lo principal. Y que sean autocríticos, contrasten fuentes y sepan distinguir la paja de lo que es de verdad, ¿no? Eso es lo primero que les diría. Pues muy bien. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí en Entérate. Y nada, eres bienvenido cuando quieras y eso, todo muy interesante me ha parecido. ¿Pero te has enterado? Porque eso es lo importante. Si vengo a Entérate y no te enteras, ¿de qué vamos? Y espero que yo y todos los que nos estén escuchando. Pues nada, que todos los que estén escuchando, que pongan un inmunólogo en su vida, que les va a ir mejor. Bueno, pues eso, otro capítulo más, otro episodio más, hoy con Alfredo Corel. Ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente. Bueno, buenas a todos.